Mientras tanto, los que quedamos acá, lo invito a que podamos buscar en el libro de Oseas. Vamos a leer el capítulo 11. El profeta Oseas, capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 11, no todo el capítulo completo, el 1 al 11. Ya, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo estará adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Amén. Bien, mis hermanos, hoy les quería hacer reflexionar un momento respecto a la disciplina. Yo antes de ser padre, este era uno de los temas que no me gustaban, el disciplinar a los hijos. Yo escuchaba en la iglesia donde estaba en ese tiempo que algunos hermanos hablaban de eso, hay que disciplinar a los niños. Y yo con mi esposa, como no teníamos niños, decíamos, pero los hermanos están hablando de disciplinar, eso no es cristiano, no es de amor estar disciplinando a sus niños. Y un hermano que está acá presente, por la misericordia del Señor, nos dijo, la Biblia habla de eso. Y nos dio unos textos que estaban en Proverbios. Y nos guió a otro hermano que se llama Paul Washer. Y él tenía una enseñanza acerca de la disciplina hacia los niños. Con mi esposa la vimos y yo estaba que no quería verla porque no me gustaba, me inquietaba ese tema. Pero el hermano, guiado por el Espíritu Santo, explicó muy bien de qué se trataba el tema y cómo estaba realmente la Escritura. Y después de escucharlo, el Señor me mostró por medio de su palabra que es necesario disciplinar a los niños. Y ese es un tema que inquieta en la iglesia, que es controversial. A muchos les gustaría que no fuese así. Incluso podríamos decir, si está en el libro de Proverbios que se habla acerca de la disciplina, podría ser a lo mejor un poema. Y no es literal, lo estamos entendiendo mal. Y así podríamos inventarnos muchas excusas, pero lo esencial es ver qué dice Dios al respecto, qué dice la Biblia y no lo que digo yo, no lo que piensa usted y no si es un poema o no, qué dice la Escritura. Y en el libro de Hebreos, el autor de este libro, en Hebreos 12, del 6 al 11, dice, Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Esta palabra nos muestra un poco más allá de nuestra propia disciplina, sino de la disciplina que Dios tiene con nosotros. Y Dios nos disciplina. Y de eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Cómo Dios, por medio de su disciplina, Él nos guía y nos muestra su amor. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en 3 puntos. El primer punto vamos a ver hoy es Dios guía y disciplina a sus hijos. Y en este capítulo voy a explicar cómo Dios nos trata de guiar y nosotros somos porfiados y no queremos obedecer, y ahí viene Dios y nos da disciplina. Y ahí pasamos al segundo punto. Dios ama y llama a sus hijos. Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y no solo eso, sino que Él también nos llama a su presencia. Y el último punto va a ser reflexiones para nosotros, que no estábamos en la época de Oseas, que estamos en el 2023. ¿Qué quiere el Señor para nosotros a la luz de esta palabra? Resumiendo todo, esta prédica se llamará La disciplina y el amor de Dios. Partimos con el primer punto entonces. Dios guía y disciplina a sus hijos. Este capítulo 11 comienza con una frase que lo invito a que pongan mucha atención. El versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Para que podamos entender bien el contexto de esta predicación, que ya venimos varias semanas hablando de Oseas, ¿a quién se refiere como Israel era mi muchacho y de Egipto llamé a mi hijo? Es importante que entendamos qué ha pasado en la historia. Dios ha hecho pactos con la humanidad. Si ustedes no lo hagan ahora, háganlo en su casa con tiempo, van a Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17, se relata cómo Dios hizo un pacto con Abraham, que después pasó a ser Abraham. Ese pacto, Dios le dio muchas promesas a él. Y ese pacto, después cuando nace su hijo Isaac, también se le transmite a él. Y cuando nace su hijo Jacob, también se le transmite a él. Y Jacob tuvo 12 hijos, que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y esas 12 tribus, no sé si recuerdan la historia de José, cuando sus hermanos tenían envidia de José y lo vendieron como un esclavo. José se fue por la providencia del Señor a Egipto y allá, gracias al don de Dios de interpretar sueños, logró llegar a la mano derecha del faraón, a aconsejarlo, a guiarlo. Y vinieron 7 años de riqueza y José fue muy sabio, gracias a Dios, de cómo administrar esa riqueza. Y después vinieron 7 años de hambruna. Y gracias a la sabiduría que el Señor le dio a José, él logró proveer
para Egipto, pero mucho más allá de Egipto, para su pueblo, para las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué pasó después, cuando el faraón murió? Vino uno nuevo, y ese faraón no conoció a José. Y empezó a ver que el pueblo de Israel era una amenaza, porque eran muchos y crecían, y cada vez había más niños en ese lugar. Y el faraón los tomó como esclavos, porque no quería que ellos fueran una amenaza. ¿Y qué pasó? Ellos estuvieron muchos años esclavos de Egipto, hasta que un día Dios, por medio de Moisés, fue al pueblo para sacarlo de la esclavitud y llevárselo de Egipto. Entonces, cuando Israel era mi muchacho, estamos hablando de este Israel, las 12 tribus que estaban ahí como esclavos en Egipto. Y por eso el texto sigue, y de Egipto llamé a mi hijo, mostrándonos que Dios, Él llamó a su pueblo para salir de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Ese es el trasfondo histórico que necesitamos entender sobre qué está explicando Oseas en este versículo. Por tanto, Oseas quiere recordar al pueblo, al reino del norte, a quien él estaba profetizando. Recuerden esos tiempos cuando eran esclavos y Dios los llamó y Dios los sacó de la esclavitud. Y el versículo 2 de Oseas continúa: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dios los sacó del desierto. ¿Y qué hizo el pueblo? Moisés fue al monte Sinaí, donde Dios le iba a entregar las tablas de la ley. Y estuvo un tiempo ahí. Y el pueblo comenzó a desesperarse. Miraban a todos lados y no veían a Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿Se habrá muerto en el monte? ¿Los habrá abandonado? Y el pueblo empezó a murmurar y a desesperarse hasta tal punto que llamaron a Aarón, el sacerdote, y le dijeron: Aarón, necesitamos que nos hagas dioses. Acá tenemos todo el oro del pueblo, hácenos un becerro de oro, porque ese becerro es el que nos libertó de la esclavitud de Egipto. Ese es el pueblo al que Dios estaba llamando. Y cuando Moisés regresa del monte Sinaí, se encuentra con una fiesta. Todos adorando a este becerro de oro y diciendo: este becerro nos libró de la esclavitud. Este becerro es el que nos ha guiado. Él es nuestro Dios. Y Moisés se enojó. Y Dios también estaba molesto, porque Dios no comparte su gloria. Y el juicio vendría sobre este pueblo al cual Dios estaba llamando. Pero ahí pasa algo interesante, hermano. Moisés empieza a clamar. Moisés empieza a orar a Dios. ¿Y qué es lo que le ora Moisés a Dios? Le dice: Dios, acuérdate del pacto que hiciste un tiempo atrás. Tú eres fiel a tu pacto. No los destruyas a tu pueblo, porque tú hiciste un pacto con ellos. Y Dios responde a la oración de Moisés y no los destruye, porque Dios es fiel a sus promesas. Y si Dios prometió a Abraham que iba a levantar un pueblo como la arena del mar, como las estrellas del cielo, Dios no es hombre para mentir. Dios cumple sus promesas. Por lo tanto, lo que Moisés hizo fue desafiar a Dios ante lo que él iba a hacer. De ninguna manera. Moisés estaba pidiéndole a Dios que cumpliera lo que él había prometido, que cumpliera su pacto. Los versículos 3 y 4 continúan diciendo: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz.
y puse delante de ellos la comida. El Señor no solo los llamaba para que ellos vinieran, sino que les tendía estas cuerdas de amor para que ellos la tomaran y Dios los empezara a guiar. Y Dios los llevara al camino que ellos tenían que seguir. Y no solo eso, sino que también dice que los tomó en sus brazos. No eran ellos los que estaban luchando con sus fuerzas, era Dios que los tomaba en sus brazos. Él los guiaba con sus cuerdas a sus hijitos para que no se perdieran. Él era el que los estaba guiando. Pero el pueblo no se daba cuenta de lo que Dios hacía. Y ellos pensaban que ellos estaban caminando por sus propias fuerzas. Ellos no veían el lazo que Dios estaba poniendo para guiarlos. Ellos no se daban cuenta del abrazo de Dios para llevarlos con Él. Y por eso se rebelaban ante Él. El Señor le mostró su amor hacia sus hijos. ¿Cómo nosotros estamos mostrando nuestro amor a nuestros hijos? El Señor los guiaba con las cuerdas y los tomaba en sus brazos porque los niños no veían hacia dónde debían ir. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros con nuestros niños? Versículos 5 y 6. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Y acá vemos el desenlace de lo que hicieron sus hijos. A pesar de que Dios los guió con cuerda, los tomó en brazos, les sacó el yugo que llevaban encima para quitarles carga, sus hijos no lo siguieron. Sus hijos prefirieron seguir en su camino. Y Dios les dice que no van a volver a la tierra de Egipto, pero que el asirio será su rey. Porque no quisieron convertir, no quisieron seguir a Dios. El juicio iba a caer sobre ellos. El versículo 6 decía, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. ¿Por qué Dios, que estaba mostrando tanto amor, ahora está mostrando juicio para el pueblo? Dios es fiel a su pacto. Levítico 26 y Deuteronomio 28, que son tareas para la casa, los dos hablan de las bendiciones del pacto, pero también hablan de las maldiciones del pacto. O sea, el que era fiel al pacto del Señor iba a tener un montón de bendiciones. Son varios versículos dentro de los dos textos que les di. Bendición, bendición, bendición. Pero ¿qué pasa con los que no son fieles al pacto? Y ahí viene la maldición. Yo solo les voy a leer 2 versículos de todos los que están ahí. En Deuteronomio 28, del 15 al 17. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Lo que Dios está mandando al pueblo, al reino del norte, es su fidelidad al pacto. El pueblo no quería ser fiel a Dios, ya lo hemos visto en el libro de Oseas, todas las infidelidades del pueblo. El punto es que Dios los llamó, Dios los guió. Con amor les tiró cuerdas, los tomó en brazos y el pueblo no quiso escuchar al Señor, no quiso tomar las cuerdas, se bajó incómodo de los brazos de Dios, no querían estar con Él. Por lo tanto, si Dios los llamó y le mostró su amor, ¿qué tenía que venir ahora? La disciplina. Y eso es lo que Dios está mostrando en este texto.
La conclusión de este primer punto es que Israel ha roto el pacto que Dios hizo con ellos. Y Dios les mostró su amor, Dios les mostró su misericordia incontables veces. Lo guió en sus brazos, pero el pueblo quiso hacer su propia voluntad. Por lo tanto, solo les quedaba estar expectantes a la disciplina del Señor que iba a venir. Y el punto 2 que vamos a ver ahora va a mostrarnos cómo Dios, a pesar de la disciplina, Él ama y llama a sus hijos. Versículos del 7 al 11. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave, acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Mientras reflexionaba en estos versículos, me vino una imagen a mi cabeza. Yo sé que todos los que están acá no son padres, pero los que son papás me van a entender. Pensaba en la sonrisa de mis hijos. Para mí no hay nada más hermoso. Cuando llego del trabajo, me bajo del auto y veo en el balcón a mis dos hijos esperando por mí, con una sonrisa de oreja a oreja. Y me emociono al bajar del auto y verlo y decir, qué bonito lo que el Señor me ha dado. Qué bonito el amor de un niño hacia un padre. Y subo contento, anhelando poder estar con ellos y compartir. Y están en la puerta esperando a que termine de subir la escalera. Y yo le hago juego, que me escondo y aparezco, y ellos se ríen más aún. Pero después de todo esto hermoso y la emoción, pasan los minutos y empiezan a portarse mal. Y ya no les veo la sonrisa, y yo tampoco me la veo a mí. Y es difícil, cómo de un momento tan hermoso que el Señor nos permite vivir, viene un momento difícil. Y lamentablemente, para muchos, no actuamos bien. No actuamos como el Señor quiere. A veces nos desesperamos, a veces gritamos, a veces actuamos de forma muy airosa, con mucha ira, con enojo. Y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros como padres. Y estos textos me llevaban a reflexionar de esa forma. ¿Estaré actuando como Dios espera que actúe? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que actúa Dios entonces con nosotros, que somos sus hijos? Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. El versículo 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Qué hermoso como el Señor muestra su amor para con sus hijos. Sus hijos se rebelaron contra Él. No quisieron seguirlo, no aceptaron sus brazos, no siguieron el llamado del Señor, no lo recibieron con una sonrisa. Y aún así el Señor reflexiona y dice,
¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? El Señor no explotó en ira y dijo, se terminó Efraín ahora. Al infierno de una sola vez. El Señor muestra su amor y dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Esos dos pueblos fueron destruidos junto a Sodoma y Gomorra en el mismo momento, por el mismo nivel de perversión. Y Dios nos dice, ¿cómo voy a hacer lo mismo que hice con ellos si tú eres mi hijo? El versículo 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios es fiel, hermanos, a su pacto. Si Dios prometió a Abraham, Dios prometió a Moisés, Dios le prometió a David que iba a ser fiel, Dios es fiel a su pacto. No iba a desaparecer su pueblo sin cumplir lo que él había prometido. Por eso él dice, no ejecutaré mi ira, y no iba a destruir a Efraín, porque él es Dios, no es como nosotros. Nosotros actuamos mal, nosotros nos desesperamos, nosotros nos inquietamos, no queremos que las cosas pasen de una forma distinta a la que está en nuestro cerebro. Pero Dios no es hombre, Dios no actúa como nosotros. Él siempre tiene en su mente el ser fiel a lo que Él prometió. Los versículos finales, el 10 y 11, hablan de que Él va a rugir como un león. No sé si ustedes han estado en el zoológico alguna vez, o en África, no sé. Cuando los leones rugen, no son como los gatitos cuando se enojan. Cuando el león ruge, es muy fuerte. Imagínense estar al lado de un león, sin reja, sin nada que lo contenga, y que él lo mire a los ojos y le ruja. ¿Qué haría usted? No creo que vaya a hacerle cariño. Bueno, el Señor nos va a llamar de esa manera, hermano, como un león. Va a rugir. Y los que son sus hijos van a temblar y van a saber que su Señor los está llamando y van a acudir a Él con temblor. El texto hablaba del occidente que iban a venir. El pueblo de Efraín o de Israel estaban en el otro lado, no estaban en el occidente. ¿Y a quién estaba llamando Dios? ¿Y a quién va a llamar como un león rugiendo? ¿Quiénes son sus hijos que estaban en el otro lado? Es una buena pregunta que vamos a responder más adelante. Lo que yo sí les quiero preguntar, si ustedes van a estar atentos cuando el león ruja, o van a estar tan involucrados en sus cosas que no lo van a escuchar, o van a estar tan airados, van a estar tan enojados en alguna situación que se olvidan de todo su entorno y ya no escuchan. Y a lo mejor el Señor ya rugió y nosotros estamos en otro lado. La conclusión de este segundo punto es que Dios es fiel en mostrar su amor y llamar a sus hijos. Aunque Israel se desvió, y no una vez, varias veces, Dios mostró misericordia con ellos por amor a su pacto. Dios cumple sus promesas porque no es hombre para que mienta. Es el único Dios verdadero. Vamos al último punto. Y este es el más interesante para nosotros, hermano. Las reflexiones finales para los hijos de Dios en el año 2023, que estamos acá. Hemos estado viendo que la historia de Israel es muy dramática, pero hay algo que es crucial, y es que esta historia es cíclica. ¿Qué quiere decir cíclica? Que se va repitiendo en el tiempo constantemente. Pasó con Adán y Eva, pecaron, se escondieron de Dios y Dios los llamó, Dios les mostró misericordia y ellos volvieron a pecar. Su hijo Caín mató a Abel y Dios nuevamente muestra su misericordia y los llama.
Ustedes conocen la historia del arca de Noé. Vino el juicio. Dios tuvo misericordia de Noé y su familia, pero ellos pecaron después. Lo mismo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto. Y en esos 40 años ellos no fueron unos santos. Ellos pecaban una y otra vez ante el Señor. Moisés los llamaba a arrepentimiento, ellos cambiaban y nuevamente pecaban. Hasta tal punto que Dios no permitió que la primera generación entrara a la tierra de Canaán, sino solo sus hijos. Y ahí venía la promesa, la tierra de Canaán, el pueblo de Israel va a habitar donde va a fluir leche y miel, donde no va a haber conflicto, no va a haber guerra. Josué los guió y entraron a la tierra de Canaán. ¿Y ahí se terminó la historia? Nuevamente el pueblo peca. Nuevamente aparece la separación entre Dios e Israel. Dios los llama a arrepentimiento por medio de Josué y vuelven. Y después pasa lo mismo con los jueces, después pasa lo mismo con los reyes. Aparece David como el rey enviado por Dios. Y Dios le promete que su hijo iba a construir un templo. No lo iba a construir él. Su simiente iba a construir el templo, iba a reinar eternamente. Nace Salomón, construye el templo. El hombre más sabio en esa época que había existido en la historia. Un reino próspero, lleno de todo. Y aquí uno dice, aquí se cumple todo. ¿Y qué hace el pueblo? Se pierde de nuevo. Y ahí empezamos a ver realmente la Escritura. Todo el Antiguo Testamento nos viene mostrando este ciclo. Cómo el pueblo está con Dios y peca. Y Dios los llama, los disciplina y les muestra su amor. Y ellos escuchan al Señor, pero vuelven a pecar. Y así constantemente. Por lo tanto, efectivamente, esta historia es cíclica. Pero ¿cuándo se va a terminar este ciclo? Y algo que deberíamos preguntarnos, ¿cuándo va a terminar esta rueda de girar? Y la respuesta está en Mateo 2:15. Dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo escribió el evangelista Mateo cientos de años después de Oseas. Oseas escribió lo que leímos y acá Mateo está aplicando lo que Oseas dijo. Mateo estaba lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios cuando escribió esto. La otra vez comentaba con unos hermanos acerca de un autor que no lo voy a nombrar, que comentaba este texto. Y él decía que Dios, o más dicho, Mateo, estaba forzando las Escrituras al decir que aquí se estaba cumpliendo el texto de Oseas. Él decía, Mateo tiene un afán por tratar de mostrar que Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y llegó a tal punto Mateo que empezó a buscar cosas donde no habían. Y este texto, el autor decía, lo está forzando. Yo no estoy de acuerdo con ese autor. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios. Y este texto está en la Escritura. Y Dios inspiró a Mateo por el Espíritu Santo y le estaba mostrando algo que este autor no veía y que a lo mejor nosotros tampoco veíamos. Y era que cuando Dios, a través de Oseas, dijo que de Egipto llamó a su hijo, efectivamente estaba recordando al pueblo de Israel, pero estaba mirando hacia el futuro. De Egipto iba a venir su verdadero hijo. El pueblo de Israel no pudo cumplir el pacto, pero el hijo de la simiente, prometido en Génesis 3:15, que es el mismo hijo de Abraham, el hijo de David, el verdadero Israel, el verdadero hijo de Dios, él sí logró cumplir el pacto. Él salió de Egipto, según este texto que está citando Mateo,
y logró rescatarnos eternamente. Mateo continúa en los versículos 16 y 17 del capítulo 3 diciendo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Imagínense lo que viene ahora. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Escritura en el Antiguo Testamento hablaba que Israel era el Hijo de Dios, pero acá el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios mismo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Es Cristo, el verdadero Israel que salió de Egipto con una misión en mente: para venir a buscar a sus hijos. Y es gracias a este pacto que Cristo cumple que nosotros que estamos acá, que éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, porque somos latinoamericanos, no somos de Israel, no somos del Israel étnico, que estábamos lejos de esta promesa, Él vino y nos hizo parte, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso está en Efesios, hermano. Efesios 2 nos dice: efectivamente nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos herederos de las promesas. Si somos fieles al pacto, Dios nos va a dar las bendiciones. Y si somos infieles al pacto, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio de las maldiciones que merecemos nosotros. Israel merecía el precio de las maldiciones que Dios estipuló, pero Dios fue fiel a su pacto. Y con nosotros Cristo pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Pero ay del que ignore la disciplina del Señor. Ay para él, porque va a venir una horrenda expectativa de juicio. Pero qué hermosa bendición es para todos nosotros lo que recibimos en arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha mostrado su amor. Su Padre cariñoso lo envió a Él para morir por nosotros. Él nos toma de la mano, Él nos toma en sus brazos y Él nos lleva hacia la eternidad. Dios se preocupa, hermanos, de nosotros. Y por eso nos corrige y nos disciplina. Yo creo que todos nosotros hemos vivido en cierta medida disciplinas del Señor. Cuando nos desviamos y pecamos y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Algunas son acá y otras son físicas. Algunas son consecuencias familiares, algunos son divorcios, algunos son muerte. La disciplina no es algo para tomar como broma, es algo muy serio que el Señor hace para llamarnos a arrepentimiento. Pero ¿cómo está nuestra disciplina con nuestros niños? ¿Los queremos realmente como Dios nos quiere a nosotros? Que nos guarda y nos protege porque Él ve la perdición a la que vamos y nos disciplina a tiempo. ¿O nosotros solo somos espectadores de nuestros niños que hagan lo que quieran? Y si se meten los dedos al enchufe y se electrocutan, por porfiado le pasa. O los vamos a salvar y vamos a dar todo para que ellos puedan conocer al Señor, para que puedan creer en Cristo. La disciplina no es por disciplinar, es para que vengan al Señor y lo conozcan y lo alaben junto a nosotros. Pero ¿qué es más importante para ti? ¿El qué dirán? ¿El qué dirán los hermanos? ¿El qué dirá mi vecino? ¿El qué dirá mi mamá? ¿El qué dirán los abuelos? ¿El qué dirán los tíos? ¿Eso es lo que te refrena? ¿Lo que no te permite guiar a tus hijos en amor hacia el Señor? Porque todo eso no importa. Lo único que importa es lo que el Señor quiere de ti. No lo que tu vecino quiere, no lo que tu familia quiere, lo que el Señor espera de ti. El versículo 8 de lo que estábamos leyendo decía: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín?
Dios, hermanos, perdonó y nos perdona a nosotros. ¿Con cuánto amor nos perdonó? ¿Y cómo estás tú perdonando? ¿Hay alguno de ustedes, no me respondan, acá en su cabeza, ¿hay alguno de ustedes que esté en un conflicto? A lo mejor hay algún conflicto que lleva años y no somos capaces de perdonar. Y el Señor dio su vida por nosotros para perdonarnos, siendo nosotros los que deberíamos haber muerto por nuestros pecados. Pero Él, siendo inocente, dio su vida por nosotros. Pero tú aún sigues enojado, aún tienes problemas y no perdonas al otro. ¿Qué dice el Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Él nos perdona. En el Salmo 103 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este salmo es muy hermoso porque muestra el oriente y el occidente. ¿Cuándo se toca el oriente con el occidente? Nunca. Por lo tanto, cuando el Señor dice que alejó nuestros pecados del oriente al occidente, no los va a recordar más. El Señor borra nuestros pecados y no los trae a recuerdo. En Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, hermanos, si no estamos perdonando, si no estamos reconciliando nuestras relaciones, tenemos una expectativa de juicio encima. El Señor no nos va a perdonar, porque acá está escrito. Por lo tanto, si Él dio su vida y murió por ti, ¿por qué tú no puedes perdonar? ¿Por qué? Los cristianos deberíamos ser reconocidos por la forma que perdonamos, pero lamentablemente, si nos miramos al espejo, nos vamos a dar cuenta cuánto rencor hay en nuestro corazón, que podemos tener algo de años y no perdonar. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo estamos guiando, hermanos, a nuestras familias en el Señor? Ya hablamos de la disciplina, ya hablamos de los niños, pero el Señor guió a sus hijos. A mí me sorprende, donde yo vivo, es un lugar cerrado. Salen muchos niños a jugar. ¿Cuántos padres creen que salen con ellos? Ninguno. Y ya llevamos casi 2 años ahí y no he visto ningún padre que salga a jugar con sus niños. Y yo no es que esté en el balcón mirando cómo juegan, estoy con los niños. ¿Cuánto tiempo estamos con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo estamos con nuestro esposo? ¿Cuánto tiempo estamos con nuestra esposa? ¿Qué es lo que guía nuestra vida? ¿El celular? ¿Las redes sociales? ¿El trabajo? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué nos quita la visión de nuestra familia? ¿Por qué estos niños tienen que jugar solos y no pueden estar sus padres jugando y corriendo con ellos? Yo entiendo por qué ellos no son cristianos, pero ¿qué pasa con nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cómo estamos pasando nuestro tiempo familiar? ¿Cómo están nuestras oraciones familiares? ¿Cómo están nuestros devocionales? El Señor, hermano, dio la vida y Él nos capacita, Él nos ayuda, Él nos da los tiempos.
Y Él está constantemente poniéndonos cuerditas para que vayamos donde nuestra familia. El Señor a veces cuando caminamos hacia allá nos toma en brazos y nos lleva de regreso a nuestra familia para que aprovechemos de glorificarlo juntos. Pero nosotros nos paramos y regresamos hacia nuestros vicios, hacia nuestros dioses. Que el Señor nos perdone, porque todos necesitamos de Él. Pero la esperanza que nos da esta predicación es que ya no estamos lejos, estamos cerca, porque Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Y ahora Dios hoy te está llamando, así como llamó a Israel y no lo escuchó, hoy te está llamando a ti para que creas en Cristo, porque Él pagó por ti. Él dio su vida por todos tus pecados, incluso por el que cree que no te puede perdonar. Dios ya pagó el precio por ti y lo olvidó. Se lo llevó del oriente hacia el occidente, porque Cristo pagó el precio con sangre. Y ahora está a la diestra del Padre. Dios y Cristo no está muerto, no quedó en la tumba sepultado, resucitó, derrotó a la muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos esa expectativa, que vamos a estar en la gloria con el Señor. Y ahí Él se va a regocijar con sus hijos. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Los invito a orar.